Ahora vamos a hablar del entrenamiento y desarrollo de habilidades para consultores internos. Cuando uno es contratado como consultor, entre las recomendaciones que por la experiencia se realizan para desarrollar una consultoría exitosa, es la de conformar un equipo interno de consultores. Esos son los consultores a los que nos vamos a referir. Entre sus ventajas se encuentra que conocen la estructura, las personas y los procedimientos, y está dentro de la organización, está disponible todo el tiempo. Es un especialista en algún área de la empresa, conoce los problemas a fondo, se le considera de la familia, pero es factible que tenga algunas dificultades, algunos prejuicios sobre procesos y personas. Por eso, cuando se trabaja con consultores internos, como un equipo de trabajo al que se integran también los consultores externos, es importante trabajar en las diferencias de percepción que permitirán al proceso de consultoría objetividad. Y como se ve en la diapositiva, el consultor interno tiene una percepción, vive y siente la organización, y es factible que pueda estar distorsionada, como lo que aparece en la diapositiva. La imagen del señor cubierto con una toalla da a las personas que están en la playa una percepción, pero cuando se quita la toalla se ve la realidad. Lo que llevaba era un elemento que no le permitiera hundirse, sino un flotador al entrar al mar. Qué diferencia de percepción. Y eso pasa. Entonces, lo que el cerebro ve es el resultado de lo que observa y escucha efectivamente. Y el consultor no ve con la vista, ve con el cerebro. Debe tener objetividad, serenidad, tranquilidad para hacer los análisis pertinentes. Por eso es importante tener la percepción interna, y a ese equipo debemos formarlo. Y en ese continuum entre lo que el cerebro ve y resultado de lo que observa y escucha, consultores internos, y el consultor externo que ve con el cerebro, es en ese continuum en el que nos vamos a mover durante todo un proceso de consultoría. Entonces, pues miren, para algunos tal vez esta imagen refleje una mancha inicialmente. Después, cuando se ve con más detalle, cuando se observa realmente, encuentra que son caballos, que también hay rocas, que tienen colores parecidos y que permiten camuflar a unos en otros. Eso es lo que necesitamos ver, que no se nos distorsione lo que vemos. Por eso, el consultor interno, el consultor externo es el responsable del proceso. Su rol es analizar, retroalimentar desde su experiencia el proyecto de consultoría, pero para eso debe asumir el rol también de formar a los consultores internos. Una primera recomendación que se hace al utilizar consultores internos y externos es que a los internos se les debe transferir el conocimiento sobre el tema o sobre los temas sobre los que se va a trabajar en la consultoría. Los consultores internos tienen unas responsabilidades. ¿Por qué? Primero, porque conocen bien la organización. Entonces, una primera gran responsabilidad del consultor interno es acompañar todo el proceso. Precisamente por eso se eligió. Recomendaciones para elegir consultores internos: personas con alto sentido de pertenencia a la organización, que se puedan empoderar del nuevo rol de consultor interno y que tengan la confianza, que se logre empatía entre el consultor interno y el consultor externo y que juntos desarrollen el trabajo. Entonces va a acompañar todo el proceso. También
el consultor interno tiene unos conocimientos y una experiencia útil para la organización y para sus directivos. Entonces la va a transmitir, la va a compartir con el consultor externo. Y va a promover el ejercicio responsable del proceso de todos los participantes. Va a lograr que todos aporten con confianza a un proceso de diagnóstico en una primera fase y a un proceso de implementación de las soluciones en una segunda fase, parte del trabajo del consultor. Entonces, las actividades que se desarrollan cuando empezamos a trabajar con consultores internos de la mano con los consultores externos es que esas actividades de la consultoría van a requerir unas vivencias, unas actividades cotidianas, van a estar compartiendo incluso espacios físicos. Necesitamos definir para cada temática los conceptos claves y las actividades claves con los consultores internos para que ellos las conozcan. Y unas temáticas específicas relacionadas con la actividad de la consultoría. Por eso, en el proceso de trabajo de consultoría con la intervención de consultores externos y de un equipo interno de la organización, es muy importante, antes de empezar a hacer cualquier actividad, que nos pongamos de acuerdo en los términos. A veces no hay claridad y para algunos es igual costo que gasto. Contablemente está definido que el gasto no se recupera y el costo se recupera a la hora de vender un producto. Son conceptos que parecieran similares, pero tienen grandes diferencias. Eso no puede afectar el proceso de consultoría, por ende debe haber claridad conceptual. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entender cada concepto? ¿Y cómo vamos a obtener la información? En la fase de diagnóstico, el equipo interno también juega papel importante, porque con él se va a hacer la primera aplicación de los instrumentos, porque a pesar de que se hayan elaborado bien, que se hayan medido la confiabilidad y la validez, pero se desarrolló para otras organizaciones. Esta es una organización particular en la que está haciendo su trabajo. Por ende, una primera aproximación a la validación del instrumento puede ser a través de la consultoría interna, de los consultores internos. Ellos van a contestar y van a proponer ajustes en la redacción de los instrumentos. Segundo elemento en el que también pueden apoyar el equipo de consultoría interna es mirando y revisando las presentaciones. Cuando uno va a aplicar unos instrumentos debe sensibilizar a las personas, es factible que deba dar algunos conceptos y haga una presentación para guiar ese proceso. Los primeros que van a revisar, que van a ser objetos de la presentación y que van a hacer recomendaciones por el conocimiento que tienen de la organización, pues va a ser ese equipo de consultores internos. Es valiosísimo, debemos hacerlo. Entonces necesitamos conformar el equipo de consultoría interna, necesitamos sensibilizar al equipo y a todos los empleados acerca de la importancia del proceso y de sus posteriores repercusiones. Y aquí cabe un término bien interesante, que es endomarketing. Necesitamos bombardear literalmente a todas las personas que trabajan en la organización objeto de la consultoría para que sepan qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, para qué se va a desarrollar una consultoría y no seamos objeto de dificultades generadas por la falta de comunicación, por radio pasillo, por radio bemba, por el chisme. Debe haber comunicación formal a través de todos los medios por los cuales se puedan llegar a todas las personas de la organización y que todas sepan con claridad para qué se hace esta consultoría.
Nuestra experiencia muestra que si no hay esa comunicación, la gente va a pensar y va a creer lo que dicen en Radio Pasillo, que ya tenemos la lista de las personas que mañana despiden como resultado de la consultoría y apenas estamos haciendo el diagnóstico. Y no necesariamente el resultado de una consultoría es el despido de las personas. Entonces, también para esto es importante llevar una matriz de ocupación del proceso, donde se establezca con claridad las horas dedicadas al mismo y las ocupadas en otras actividades, los objetivos a cumplir y los medios para lograrlo. Esto para el equipo de consultoría interna. Deben ser disminuidas sus horas dedicadas al trabajo permanente o ordinario en la organización y el tiempo que le van a dedicar exclusivamente al apoyo a la consultoría, o sea, como miembros de un equipo de consultoría interna. Para eso, en ese proceso de sensibilización, vamos a desarrollar actividades de formación. Entonces, una primera etapa, necesitamos ponernos de acuerdo en que este es un proceso de cambio que no es fácil. Ningún proceso de cambio es fácil. Todo proceso de cambio exige pasar de una zona de confort a una zona de aprendizaje. Entonces necesitamos sensibilizar, se puede hacer a través de lúdica, hay muchas formas de sensibilizar, logrando despertar el interés de las personas que conforman el equipo de consultoría interna. El segundo elemento de las actividades de formación tiene que ver con la referenciación conceptual. Necesitamos tener claridad conceptual de cada paso, de cada concepto que vamos a utilizar. El conocimiento lo tiene el consultor y se lo va a transferir al consultor interno. Luego viene la dinámica de interiorización. Vamos a necesitar establecer las formas en que vamos a desarrollar el trabajo de consultoría. Y esa dinámica de interiorización va de la mano con generar la necesidad de validación de instrumentos, acompañamiento en los procesos de obtención de la información de fuente primaria, establecer la conformación de los grupos para la aplicación de los instrumentos para la obtención de información. Y finalmente, ya en la etapa del plan de acción, entonces ese interés que luego se convirtió en conocimiento, que después generó una necesidad, se va a convertir en un hábito. Entonces ya hay reuniones periódicas, tenemos ese cronograma, esa matriz de ocupación y ya ellos saben a lo que vamos. Entonces debemos planear bien y convertir en hábito todo este proceso anterior. Así logramos formar el equipo interno de consultoría, al que le hemos transferido el conocimiento. Tiene otra ventaja para la empresa y también para el consultor, que transferido el conocimiento y si hay procesos que se puedan o se deban repetir periódicamente, este equipo de consultores internos lo puede desarrollar. La metodología la conocen, acompañaron todo el proceso, y llamarán al consultor cuando lo requieran, en aspectos puntuales, en esa continuidad y fidelización que uno necesita como consultor para que se convierta esto en un ejercicio profesional, en una empresa de consultoría. Necesitamos en esa capacitación del equipo que ellos se familiaricen con los términos necesarios para desarrollar la consultoría. Entonces, esta fase facilita cerrar las brechas existentes entre las habilidades requeridas y las que tiene el equipo. También van a apoyar el proceso de selección del equipo. Es necesario tener gente comprometida, gente que tenga confianza en los directivos, que genere confianza para con sus colaboradores, que logre empatía con los consultores externos. Para eso se desarrollan procesos de sensibilización. Este proceso de sensibilización requiere difusión, capacitación y todo esto para lograr el involucramiento de todas las personas al proceso.
También está orientado a lograr que todos los individuos que laboren en la organización sientan que sus ideas fueron, son y serán escuchadas, lo cual les dará un sentido de pertenencia en el proceso. Y el tercer aspecto necesario en el proceso es mantener informadas a todas las personas de los avances, de los problemas, de las necesidades y de todo lo que va resultando en cada fase. Lo anterior se puede realizar con reuniones, boletines, conferencias, memorandos y todos los medios de comunicación existentes en la organización: carteleras, póster, afiches, periódicos, revistas, email, páginas web, etcétera, que nos permitan mantener informados. En cada etapa del proceso de consultoría son necesarias los siguientes pasos. Primero, una planeación anticipada de cada etapa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Segundo es la preparación de los talleres y las presentaciones, que se deben validar primero con el equipo de consultores internos. Luego viene la sensibilización y contextualización en cada fase del proceso. Luego pasamos a la aplicación individual o en equipos de los instrumentos que nos permitan obtener un diagnóstico objetivo, lo más objetivo posible de la organización, y con base en esa información la jerarquización, el análisis, la jerarquización de los resultados, el análisis de esa información, la ponderación y finalmente la definición de objetivos específicos y estrategias. Este ciclo permanente se va a dar para cada fase del proceso de consultoría. Con estos elementos necesitábamos resaltar la necesidad de no trabajar solos, la exigencia de conformar un equipo interno de trabajo, de consultores internos, la necesidad también de desarrollar habilidades en esos consultores internos y la exigencia de transferir conocimiento de los consultores externos para con los consultores externos.